Muchas enfermedades graves comienzan sin siquiera producir síntomas. De ahí la importancia del chequeo médico anual. De esto estaremos conversando en el día de hoy con la doctora Isaura Villa, quien es médico internista e intensivista del Hospital Especializado de Medicina Avanzada EMA aquí en Santiago. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Diario de Salud y Club de la Salud TV. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo información importante para la población. Qué bueno. Doctora, ¿qué realmente es o significa un chequeo médico anual? O sea, un chequeo médico anual es la valoración que todo paciente que se considere sano debe hacerse con la finalidad de prevenir o en su caso diagnosticar oportunamente enfermedades que éste pudiera padecer o pudiera tener factores de Ujú. riesgo para padecerla. Cuando una persona, un paciente decide hacerse un chequeo médico anual, ¿cuáles evaluaciones, cuáles analíticas normalmente suelen hacerse? La rutina normal para ese tipo de pacientes son un hemograma para valorar la Ok. hemoglobina, el conteo de plaquetas, ver los glóbulos blancos, para ver si hay alguna situación infecciosa o no, un examen de orina, la esfera renal, la esfera hepática, el perfil de lípidos. Ok. Se realiza una glicemia, que es sumamente importante. Realizamos una radiografía de tórax y en algunos casos, en dependencia de cómo uno encuentra el paciente a la evaluación, uno agrega un Ujú. electrocardiograma. También este va a depender de la edad y de los factores de riesgo del paciente. Ok, eso le iba a preguntar si los estudios son iguales para todos o ya la edad, por ejemplo, el sexo del paciente o antecedentes familiares influyen In- en las analíticas que ustedes o los estudios que ustedes van a Por hacer. ejemplo, la edad es un factor importante, los factores heredofamiliares, otro factor que uno toma mucho en cuenta, y los factores de riesgo propio del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar a una paciente que se ejercite, que esté en una condición de peso adecuado, que se alimente adecuadamente, que duerma bien, que sepa manejar el Ujú. estrés, Claro, a un paciente que sea obeso, que no sé, que viva una vida sedentaria, que tenga hábitos alimentarios inadecuados, que fume, que tome claro. alcohol frecuentemente, que no duerma adecuadamente. O sea, ya tú sabes que son dos tipos de pacientes diferentes Sí, y que ya claro. uno tiene que inclinarse y uno ya va pensando qué tipo de cosas uno pudiera encontrar en Ujú. esos pacientes. Claro. ¿Con qué frecuencia, doctora, deben de realizarse estos controles médicos ya, por ejemplo, en cada paciente? Por ejemplo, en un paciente sano yo entiendo que se pudiera checar 2 veces al año. Ok, perfecto. Y por ejemplo, cuando ya no es un paciente o cuando el paciente tiene alguna condición en específico. En una condición de salud se recomienda de 3 hasta 4 veces al año e inclusive más en dependencia de cómo se encuentra el paciente, si está en control acorde a su enfermedad. Ok. ¿Existe una edad ideal en que las personas deberían de comenzar a realizarse todos estos chequeos? Entiendo que todo paciente a partir de los 18 años debe acudir a una consulta regular, anual o 2 veces al año. Ok. Hay personas que, por ejemplo, también padres, que en el caso de los niños, de los jóvenes, también los llevan a chequeos regulares sin que presenten ningún tipo de condición. ¿Esto está bien o quizás es un poco ya más apresurado? No, estoy totalmente de acuerdo. Los niños también necesitan un chequeo regular e inclusive le llaman chequeo de paciente sano, de niño sano. ¿Por qué? Porque, como te decía, hay muchas enfermedades silenciosas que el paciente, tanto pediátrico como adulto, no sabe que la tiene Sí, claro. y con los chequeos es que se van a determinar y se van a valorar si hay algún factor de riesgo que haya que modificar, si hay alguna situación que hay que resolver. Y por eso los chequeos son tan importantes, Eh, tanto en niños como en adultos y en envejecientes. Así es. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades silenciosas más frecuentes que por lo general se descubren en este tipo de controles médicos anuales? La hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que son los trastornos de los Sí, lípidos, claro. colesterol y triglicéridos, la enfermedad renal y lastimosamente algunos tipos de cáncer. Ok. De todos estos, ¿cuál usted considera que es el más frecuente? La hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. Ok. ¿Usted cree que existe aquí en nuestro país una cultura de prevención
en términos de que estamos conscientes de la necesidad de los chequeos anuales o todavía nos falta mucho para lograr la excelencia en este aspecto? Entiendo que todavía falta mucho. Porque como te comentaba, o sea, las personas entienden que porque se sienten bien, están sanos y no necesitan hacerse un chequeo. Pero ahí viene el error, Claro. porque las enfermedades silenciosas suelen desarrollarse inclusive años sin presentar síntomas. Entonces Sí, ahí es que el claro. paciente se confía y ya cuando viene a manifestar una sintomatología o alguna molestia en especial, el paciente puede ser que ya tenga una complicación. Sí, Y se claro. supone que esa es la finalidad de los chequeos, prevenir, Sí, porque la claro. medicina se debe basar en la prevención. Sí, así es. Doctora, en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos visto un aumento de enfermedades silenciosas y que resultan también complicadas o graves, como por ejemplo, como usted mencionaba, la hipertensión, la diabetes, cáncer también. ¿A qué usted cree que se debe este aumento en los últimos años de este tipo de enfermedades? Mira, la vida que llevamos hoy día es muy desorganizada, tanto con los hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos. Tú sabes que hoy es muy frecuente que desde temprana edad la persona fumen, vape, juca, tabaco, Ujú. por cuestión hasta de moda, el alcohol, los alimentos, una Sí. alimentación rica en grasas, Ujú. muchos dulces, Sí, alta en claro. sodio. La gente no se ejercita, es muy sedentaria, vive muy estresado, la vida muy apresurada hace que la gente se olvide de las cosas básicas, de las rutinas saludables. Y esos son factores que predisponen a que hoy día las enfermedades se presenten a más temprana edad en nuestra sociedad. ¿Por qué mayormente estas enfermedades pasan tanto tiempo desapercibidas antes de que puedan ser detectadas? Porque el organismo se adapta. El organismo se va adaptando y ya cuando el organismo, porque nosotros somos un organismo perfecto, Dios nos hizo perfecto. Entonces el organismo tiene una capacidad de adaptación, pero ya cuando esa adaptación llegó a su tope, Sí, entonces ahí claro. vienen los síntomas y ahí eso es lo que alerta al paciente a ir a la consulta, pero lastimosamente puede muchas veces ser tarde. Ujú. Entonces por eso es que se recomiendan que todo paciente a partir de los 18 años acuda a una consulta o una vez al año o 2 veces. Y ya Así aquellos es. pacientes que tienen una enfermedad establecida como la hipertensión, la diabetes, se recomiendan chequeo de 3 e inclusive 4 veces al año en dependencia de si se encuentran compensados o no. Ok, Ya eso va a ser muy particular del médico en cuestión. ok. Se da mucho el caso, doctora, de pacientes que suyos que van a chequeos preventivos, chequeos de control y se detectan, vamos a decir, condiciones o enfermedades graves. Bastante. Alarmantemente muy frecuente. Wow. Inclusive me sorprendo porque no me esperaba como que tantos pacientes jóvenes con enfermedades crónicas. Hoy por hoy las enfermedades crónicas van en un auge, o sea, sustancialmente importante en los pacientes jóvenes. Y esa es la parte que a mí me interesaría que la población entienda, que la mejor medicina es la que previene, que no Ujú, necesitamos esperar tener una situación de salud para buscar ayuda. ujú, claro. Doctora, conocer los antecedentes familiares, ¿cómo cambia todo este panorama de un chequeo de control? Eh, Se sobreentiende que si tú sabes que tu mamá es diabética, tú tienes riesgo de ser diabético, ¿verdad? Ujú, Entonces, tú acudir a tu chequeo de rutina, ahí el doctor va a identificar factores de riesgo que tú tengas que te vayan a predisponer a ser diabético y se pueden modificar. Por ejemplo, la alimentación. sí, claro. Una persona que coma alto en grasas, que coma mucho dulce y que sus padres sean diabéticos, vamos a modificar esa conducta. Y Claro. si se modifica esa conducta, disminuimos ese riesgo. O en caso de que ya el paciente debute con la enfermedad, si se trata o identifica oportunamente y a tiempo, Ujú. disminuimos las complicaciones y mejoramos la calidad de vida y por ende
la estancia de vida de ese paciente. Así es, la falta de sueño, doctora, porque a veces damos por sentado la importancia del descanso. Incluso se ha tenido la idea de que dormir menos horas, bueno, es sinónimo de una persona que es muy productiva y se ha demostrado que el cuerpo necesita su descanso. Pero vemos en la actualidad como la misma rapidez que llevamos en la vida, el mismo estrés, impiden ese descanso normal. ¿Qué tanto afecta esta falta de descanso a la salud de las personas y, bueno, pues a posibles complicaciones de estas enfermedades? Bueno, sustancialmente. El dormir es parte esencial de una vida saludable y de prevenir o mejorar enfermedades cardiovasculares. Inclusive, un acápite que toman todas las guías para hablar de mejorar y prevenir enfermedades cardiovasculares es que todo ser humano debe dormir aproximadamente entre 7 a 9 horas diarias. Así es. Así es. Y por ejemplo, en el caso de los jóvenes, doctora, que vemos una participación activa con relación al uso de juca, al uso de vapes, cómo esto también puede complicar su salud y también complicar ciertas condiciones ya preexistentes o debutar en nuevas condiciones. Bueno, la juca es un enemigo grande de hoy día porque es muy frecuente en nuestra población. Lamentablemente repercute mucho en las enfermedades respiratorias, en las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades tromboembólicas. Entonces, la población debería entender que es un hábito muy dañino para cualquier paciente. Así es. A veces el hecho de que tú tengas 18 años, el paciente se confía y entiende que está protegido de esas enfermedades. Lamentablemente no es así. Así es. Hoy por hoy, la edad ya no es un factor excluyente de enfermedades. Antes pudiéramos decir que habían enfermedades propias de cierta edad y en realidad así es. Pero ya con el estilo de vida que se lleva en estos tiempos y con los nuevos hábitos tóxicos tan libertinos que las personas llevan, ya esas enfermedades no respetan edades. Así Vemos pacientes hipertensos de 19 años, 18 años. Y la población debe saber que inclusive hasta los pacientes pediátricos, sin tener ese tipo de condiciones, debutan como hipertensos. Claro. Imagínate tú un adulto que agreda con frecuencia su organismo con ese tipo de hábitos. Sí, claro. Doctora, un mensaje final sobre la importancia del chequeo médico anual para toda la población. Entiendo que la medicina debe basarse en la prevención, más que curar, es prevenir. Prevenir con la finalidad de mejorar la calidad de vida y mejorar tu futuro. Y eso repercute tanto que hasta inclusive en tu salud emocional influye, porque no se imagina lo desgastante que es una enfermedad crónica. Eso te afecta a ti como persona, pero también afecta a tus familiares. Entonces hagamos del chequeo médico un hábito. Así es. Doctora, ¿dónde las personas pueden consultar con usted? Me pueden encontrar en el EMA, en horarios de la mañana y en horarios de la tarde. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Diario de Salud y Club de la Salud TV compartiendo todas estas informaciones tan valiosas. Un placer, a sus órdenes. A ustedes también gracias por la sintonía y será hasta una próxima entrega.